Encantado de compartir con la familia lasallista. Muchas gracias al hermano Enrique y a todo el cuerpo directivo, a los grandes amigos que tengo aquí en la Salle de México de hace años, Jenny y otros tantos. Y pues me llamó mucho la atención la invitación que se me hizo para pensar el tema de la docencia, y alcancé a escuchar al hermano que hizo la reflexión inicial y planteaba que detrás del docente hay un ser humano. Y eso para mí es muy profundo porque mi trabajo doctoral se centró precisamente en la persona humana que hay detrás del docente. Pero también tengo claro que quienes compartimos este escenario son quienes orientan los procesos de gestión y administración de aquí de la universidad, sin lo cual los docentes no podrían ejercer su docencia. Entonces, a tenor de ese contexto, quise plantearles esta reflexión que aparece allí y lo quise llamar así: lugar de la docencia en el ámbito universitario, responsabilidad de todos. Y quisiera que le pusiéramos un poco de atención al subtítulo: docencia y administración unidos desde la asociación, pensado un poco desde el lasallismo. Yo creo que todos sabemos qué es un profesor universitario y qué es la docencia universitaria. Es una verdad de perogrullo. Pero escuchando al maestro Jürgen, la realidad actual es muy compleja y ser docente y ser profesor no es fácil en el contexto de todo lo que nos acaba de escribir Jürgen. Pero tenemos que pensar que hay unos roles que tienen unas responsabilidades muy grandes frente a esa realidad. Y realmente, ¿quién es ese sujeto que está ahí? ¿Quién es el docente universitario? ¿Y por qué lo planteamos? Lo planteamos porque en un trabajo que hizo un experto en tema de educación superior, Brunner y Ferrada, en el 2011, y a tenor de lo que planteaba Jürgen, planteaba que la profesión docente universitaria es de las que más está sometida a presión, y los de la prepa que están acá también saben que la profesión docente de la prepa es de las más sometidas a presión. ¿Por qué? Porque hay una problemática seria, donde la complejidad del mundo universitario y de la realidad actual nos exige mucho a los maestros, donde estas funciones que tienen los maestros en la universidad se convierten en una carga fuertísima: docencia, investigación, gestión, informes, calificar, seguimiento. Los maestros no solamente somos maestros, somos psicólogos, asesores, amigos, acompañantes, etcétera, etcétera. Donde hay una cantidad de demandas y presiones a la educación superior. ¿Cómo respondemos a ese mundo que se está describiendo? ¿Cómo solucionamos los retos que tenemos en una sociedad que se está destruyendo a sí misma y donde se le encarga al sistema educativo que debe solucionar el problema que otros han generado? Y nosotros somos los que formamos los profesionales del mundo y nosotros somos los que salvamos al mundo, y la universidad tiene que sacar muy buenos profesionales para que cambien el mundo. Y como decimos en Colombia, ¿y a quién le toca toda esa responsabilidad? Allá decimos: a este pechito, es decir, a mí, al profesor. Donde están todas estas cosas de las lógicas del mercado, los rankings, las posiciones. Si usted no está metido en este mundo de los rankings y todo lo que le pide la sociedad como profesor universitario, está out. Entonces el maestro tiene que dedicar una cantidad de tiempo a responder a un mundo de exigencias que a veces el gran afectado es estudiante. Está tan ocupado en responder a los rankings, a los puntos, a las clasificaciones, que descuida su propia docencia por la presión de esas mismas lógicas que se van implantando y todas estas exigencias del contexto que tiene que ver con la charla anterior. Bueno, me disculpan lo de la letra, en el computador estaba en otro color, pero creo que el cambio de computador, aquí dice docente, profesor y maestro. ¿Por qué? Porque es que nosotros hablamos indistintamente de los tres términos. Yo quiero simplemente hacer una semblanza acercándonos a lo que es el maestro, a aclarar esos tres términos. Docente viene del latín doceo, que es enseñar. Es hacer que, ¿qué es enseñar? Hacer que alguien aprenda. Pero hay una cosa interesante: enseñar viene de decet, que significa conveniente, apropiado. Es decir, ser docente es no solo el que enseña, sino el que hace a alguien apropiado
conveniente. Si yo soy docente, significa que no lo estoy llenando de la ecuación cuadrática al otro, sino que lo estoy haciendo apropiado. ¿Para qué? Para un mundo que necesita ser diferente. Tenemos que ser docentes. Pero a otro le dicen, no, es que es el profesor. ¿Y de dónde viene la palabra profesor? De profiteo, el que profesa, el que da fe. El profesor es el que da fe del conocimiento. Pero también viene de pro delante, y fateur hablar delante de la gente. Cuando yo soy profesor, yo profeso, yo doy fe de algo. Pero también soy maestro. ¿Y de dónde viene la palabra maestro? No tiene que, bueno, de ahí viene el origen también de la maestría y el título de magíster. Viene de magistrum, que significa el más mejor. Suena feo, bueno, en el contexto colombiano suena el más mejor y el menos peor, pero estoy hablando desde del significado etimológico, ¿no? El más mejor, el magis, el más, maestro. Recordemos a esos grandes maestros, solo por mencionar algunos. Platón, Aristóteles, Séneca, Jesús, San Juan Bautista de la Salle. ¿Por qué eran maestros? Porque eran los más. Y a su vez eran profesores y eran docentes. Hacían algo en el otro. ¿Y por qué eran maestros? Porque sus formas de enseñanza, sus dotes didácticas, recordemos en Jesús, por ejemplo, las parábolas, en San Juan Bautista de la Salle, el trabajo con todos los maestros en el inicio de la obra, en el trato con los demás, en su ejemplo, en su claridad, en su sencillez, tenían seguidores, cautivaban el corazón del otro, llamaban, por eso tenían seguidores. Por eso San Juan Bautista pudo coger a unos maestros y hacer una obra que tiene más de 300 años. O sea, cuando estamos hablando de maestro, cuando estamos hablando de docente, no estamos hablando de ese experto que sabe mucho. Yo soy el profesor doctor fulano de tal, voy a hablarles a ustedes desde perspectivas epistemológicas, ontológicas, hermenéuticas, que me permitan demostrar desde ciertos elementos comprensivos, que me permitan hacer un análisis eitético a partir de la epogé para llegar a la ciencia. Los maestros no somos citadores de teorías, no podemos serlos. Somos seres humanos que arrastramos, que llevamos. Y esto, mire, está en sus raíces etimológicas, está en la historia y está en personajes como Jesús, como San Juan Bautista de la Salle. El que se mete al mundo de la docencia no es cualquier persona. La docencia transforma mi vida y transforma la vida de otros. Pero hay muchas miradas. Yo hice un estudio sobre todo lo que se había hecho en la docencia y encontré que es una de las funciones sustantivas, que tiene que ver con la enseñanza, que es una profesión, que es un objeto de intervención para mejorar, que es una práctica que construye, que es un elemento de la complejidad de la educación. Y no encontré, hice un rastreo durante 2 años sobre docencia universitaria y no encontré nada que me hiciera referencia a la persona y al ser humano del docente universitario. Cuando el que está ahí es un sujeto de carne y hueso como los que vamos a conocer ahorita en la segunda parte de este evento. Pero no hay que olvidar que las universidades no nacieron ni por la investigación, ni por la gestión, ni por la extensión. Las universidades nacieron docentes. La razón de ser original de la universidad es la docencia. Y la docencia tiene un lugar privilegiado en esa complejidad del mundo del que nos hablaba Jürgen. Y tiene una pluralidad de miradas, no es el experto que enseña, no es el dictador, y el dictador en doble sentido, ¿no? El que dicta clases y el que es dictador. No es el dictador. Hay una historia personal. Lástima el tiempo, me encantaría contarles cosas maravillosas que descubrí hablando con los seres humanos de los maestros, entre ellos 5 maestros de aquí de la Salle de México, durante un mes. Encontrar la persona del maestro. Es un mundo fascinante, donde hay toda una historia personal, donde hay una gran proyección conectado
es que hay una cosa curiosa, el que es maestro no es simplemente porque sabe, lo que hace conecta con su vida y con su existencia, y con eso potencia y lanza el desarrollo de las otras personas. Involucra su historia personal, tiene gran valor y proyección conectado a la persona y potencia a los demás. Es decir, no estamos, no sé si la expresión es burda, me disculpan, pero no estamos hablando de cualquier lagañamico, esa expresión es aquí, no estamos hablando de cualquier lagañamico. Por lo tanto, uno podría decir, la docencia, ya lo dijimos, es el que enseña. No. Cuando uno se pone a pensar, y esto fue un descubrimiento que yo hice, hablando horas y horas y horas con maestros de carne y hueso, la docencia es un proceso de construcción que abarca la persona del maestro, y ya sabemos qué significa maestro, ¿no? Su historia, su devenir, es que el que se para ahí no se para con el conocimiento, se para con su propia experiencia y con su propia existencia y con sus propios problemas. La docencia no se define intempestivamente. Aquí en la universidad muchos llegan por casualidad y terminan convirtiendo esa casualidad en una vocación y en una forma de vida. No se define intempestivamente, se va configurando, va recogiendo experiencias. Lo que yo quiero compartirles, colegas, es el que está ahí carga esa historia y en esa historia hace mucho por sí mismo y hace mucho por otros. Bueno, acabo muy rápidamente de decir qué sentido y qué importancia tiene el docente. Pero aunque aquí hay varios docentes, tenemos claro que hay un gran cuerpo muy, muy importante que apoya a estos señores de carne y hueso de los que venimos hablando, que son los directivos y que son los administradores. Entonces, hablar de docencia y de administración me pareció una reflexión interesante. Me disculpan, tal vez dirán aquí los expertos en administración que estoy atrasado en teorías administrativas, ¿sí? No es mi intención, pero al menos en lo clásico a uno le dicen que los elementos de la administración son la planeación, la organización, la dirección y el control. No sé si eso ha cambiado, pero bueno, acépteme ahí esa base un poquito desactualizada. Pero en el campo educativo, ¿qué es lo que se planea, organiza, dirige y controla? La academia. No solo el dinero, los servicios, los recursos, el currículo. Aquí hay decanos, directivos que administran no solamente los recursos de la organización, sino el currículo, las normas estatales, institucionales, los procesos. Y sin ese apoyo, ese ser humano que está acá y que proyecta todo lo que es, pues no podría hacer lo que puede hacer porque necesita unos elementos de apoyo desde esos elementos. Pero uno en la experiencia que ha vivido personalmente, se encuentra que en esa relación docencia-administración a veces se encuentra con esto, ¿no? Son dos caras opuestas. La administración por un lado y la academia por el otro. Y entonces los académicos le dicen a la administración, es que usted no me entiende. Y el administrador le dice al académico, es que usted no me entiende. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno está mirando para lados distintos, pues difícilmente se puede entender. Pero hay otra, el tire de afloje, la academia, la administración acá. Y al pobre hermano Enrique cada rato le toca solucionar el problema, o le toca al decano, o le toca al director. Pues ya que ustedes dos no se pusieron de acuerdo, pues a ver qué decide aquí el hermano, porque ¿qué hacemos? ¿Y saben que esas dos situaciones no son las ideales? ¿Saben cuál es la ideal? Esta. Todos sembramos para cosechar, para construir ese mundo distinto que requiere esta sociedad, como nos lo decía Jürgen ahorita. Ese es el ideal de una relación entre la docencia y la administración. Desde su lugar, todos ponemos, todos damos. Por lo tanto, se me ocurre preguntarles algo. Alguno que no sea profesor aquí en la universidad, ni en otro lado, o sea, que tiene solamente la función de gestión y administración. ¿Es profesor? Levante la mano. ¿Docente? ¿Maestro? Me preocupa. Estoy preocupado, hermano Enrique. Todos debieron haber levantado la mano.
Uy, ¿cómo así? Pero si yo no... ¿Quién dijo que el tema de la enseñanza, eso de profesar, eso de convocar al otro, eso de invitar al otro, es un tema de aula? La educación no es un tema áulico. La educación es un proceso humano. Y educa a la secretaria cuando atiende al muchacho en el despacho. Y educa al contador en la manera como orienta los procesos. A veces creemos, ustedes dedíquense a enseñar y ustedes dedíquense a administrar. No, todos nos dedicamos a formar. No somos expertos en temas que se dictan en el aula posiblemente, sí en nuestros temas de gestión, pero nosotros podemos ser docentes, maestros, profesores en nuestra propia gestión administrativa. Entonces vale la pena preguntarse, ¿es docente, profesor o maestro? ¿Enseña? ¿Educa? Y en términos de este contexto, lasallista promueve la misión. Creo que no son preguntas menores y que valdría la pena profundizarlas y trabajarlas. Y en el caso y en el contexto en el que estamos hablando, que es una universidad lasallista con una tradición de 300 años, tenemos la fórmula. Porque hay una cosa que San Juan Bautista de La Salle se inventó hace 300 años, que se llama asociación. Y la asociación no es para los maestros, me equivoco, hermano. Es para todos los lasallistas, es decir, supongo que para todos los que estamos acá. Y no nos hace lasallistas un contrato del trabajo. Nos hace lasallistas otra cosa, otra manera de posicionarnos. Ya casi al final aprendo a manejar él. La Salle, meditación 193. Ustedes, les está diciendo 300 años después, son los que Él ha escogido para ayudar hasta ahora. ¿Cuál obra? Construir esa sociedad humana que estaba reclamando Jürgen ahorita. Anunciando a esos jóvenes el evangelio de su Hijo y las verdades en Él contenidas. Es decir, pensar en un mundo mejor. Eso no es un tema de clase. Ese es un tema de comunidad y no de la comunidad de los hermanos que hicieron votos. ¿Por qué lo planteo? Porque la misma comunidad en diversos capítulos de los hermanos, desde 1900, viene hablando de que la misión es compartida. No hay tiempo para eso, pero ¿cuál es la misión? Pues crear un mundo mejor. Entonces, profesores, ustedes encárguense de crear un mundo mejor, que yo me encargo de la contabilidad. No funciona así. La misión no funciona así. Es compartida la responsabilidad. No estamos trabajando con Slim. Bueno, La Salle no es de Slim, ¿no es cierto? Afortunadamente. Casi. Bueno. No estamos trabajando en una multinacional. Estamos trabajando en una entidad educativa que tiene unos fundamentos, que tiene una aspiración. Y la misión no es de los que hicieron votos. Es de la secretaria, es del contador, del administrador. Y del profesor y del maestro. No olvidemos eso. Y creo que lo han escuchado muchas veces acá. Yo creo que no estoy planteando nada nuevo. Esta parte es más un recorderis para utilizarla como excusa para esta reflexión que estamos haciendo. En el documento del 44 capítulo se plantea lo siguiente: caminamos a diferentes velocidades hacia un nuevo modelo de familia de la sanidad a nivel local, regional y mundial, en el que la corresponsabilidad, la colegialidad y la toma de decisiones compartidas en la misión y la vivencia de identidades propias, pero interdependientes. Destaquemos eso. Corresponsabilidad, colegialidad, identidades propias, pero interdependientes. Casi que resumiría lo que estoy diciendo hasta este momento. Hombre, ¿qué tengo que ver yo como administrativo con la docencia? Muy sencillo, siendo buen administrativo. Sumándose, subiéndose al tren, no al tren de la victoria, sino al tren de un mundo mejor, de un mundo que necesita nuevas visiones. Rumeri planteaba que lo que mantuvo a los miembros de la comunidad, estamos hablando de los orígenes de la comunidad, no fueron los lazos tradicionales de una comunidad religiosa,
sino más bien la disposición de un grupo de laicos para asociarse. Vuelve y aparece la asociación. O sea, el tema de la educación no es un tema de comunidad religiosa, es un tema de comunidad educativa. ¿Eso qué implica? Lo que yo quiero subrayar acá: disponibilidad de todos los miembros para seguir con el trabajo iniciado. Y ojo, la misión común sería desarrollada por todos con o sin votos. Estamos leyendo una sentencia de hace 300 años. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene que ver? Es que estas tres posibilidades que yo les mostraba a ustedes de cómo se establece esa relación entre docencia y gestión, solamente se puede manifestar y proyectar en la medida en que nosotros entendamos que no somos funcionarios. Discúlpeme, odio la palabra funcionario. Y discúlpeme si estoy contraviniendo a alguien. Pero uno no es un funcionario. Uno es parte de una apuesta educativa, una apuesta social. Les cuento rápidamente la historia porque ya me pusieron la paletica, entonces no. Cuando comenzó la Salle Bogotá con la acreditación institucional, el hermano Carlos Gómez, que es el actual visitador, era el vicerrector académico, y entonces pues vino todo el lanzamiento porque la Salle se iba a acreditar, fue de las primeras acreditadas en el país, no sé qué, como institución. Y entonces, ¿cómo significábamos que todos íbamos a trabajar por la acreditación? Y se crearon este monachito, quedó un poquito pixelado porque… Y aquí está, miren que son diferentes, hombre, mujer, no esto de ahorita de la reina panameña, hombre con hombre, mujer con… No, hombre, mujer, médico, o sea, personas distintas. Y se creó un ambiente donde decíamos, por la Salle que todos queremos y que juntos estamos construyendo. Hablamos de ponernos la camiseta. La acreditación no fue de los profesores, ni fue de los decanos, fue de toda la comunidad. Y en ese sentido, el desafío de la asociación es de todos. En ese sentido, es necesario vínculos entre docentes, directivos y administrativos para trabajar por ello. Desde nuestro lugar educamos, les hacía las preguntas ahorita. La secretaria educa, el laboratorista educa, el portero educa. Todos los hemos experimentado. Cuando vamos a un sitio y de entrada el portero no nos deja entrar, ahí ya comenzaron. En Colombia tenemos una frase, que los porteros tienen más poder que el rector, porque ellos deciden quién entra y quién no entra. ¿No es así, hermano? Y lo acaba de decir el rector. Desde nuestro lugar trabajamos por la misión y desde nuestro lugar construimos la misión. Yo creo que este problema no es de funciones, lo reitero, es un problema de tener claro dónde estamos y para dónde vamos. No es decirle, no, ¿sabe qué, profesor? Yo voy a dejar de ser administrador y me voy a dedicar a enseñar. No, profesor, desde lo que yo estoy haciendo, ¿cómo potencio? Me encanta la palabra potenciar. ¿Cómo potencio lo que usted está haciendo? Y ahorita les vamos a preguntar a unos maestros que nos digan cómo podemos potenciar lo que hacemos para que ellos hagan mejor su labor y hagan mejor su trabajo. Monseñor Oscar Romero, el mártir latinoamericano, tiene una frase con la cual quiero terminar con ustedes. Y voy a leerla lentamente. Para eso es que estamos. Sembramos semillas que un día crecerán. Sembramos. Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que ellas entrañan futura promesa. Plantamos las bases que más adelante necesitarán desarrollo. Y ponemos la levadura que producirá efectos más allá de nuestras capacidades. 4 frases fundamentales. Un maestro tiene que sembrar, regar, plantar, desarrollar y promover sus propias capacidades. Un administrativo, un directivo tiene que sembrar, regar, plantar. Y no simplemente hacer la tarea para la cual se le paga. Eso nos permite decir que la docencia y la administración, unidas desde la asociación, nos permite construir una mejor apuesta en torno a la misión educativa. Muchísimas gracias por su tiempo.